acuerdo. Buenos días, hola, bienvenidos de nuevo al Museo Arqueológico Nacional. Gracias por asistir también a la explicación de esta pieza del mes de noviembre. Esta obra, que concretamente es un relieve en madera con la iconografía es un llanto sobre el Cristo muerto. Obra de autor anónimo por el momento y probablemente procedente de un retablo, ejemplifica de alguna forma los procesos de ejecución, las materias, las técnicas también empleadas en la escultura en madera durante este periodo. También estamos hablando también del siglo XVI, pues todo lo que se ha datado en el segundo cuarto del siglo XVI, y la función cultural que tenía también dentro de un templo. La obra llega al Museo Arqueológico Nacional en 1869 tras la labor de las comisiones central y provinciales de monumentos y procede del monasterio de San Francisco de Palencia, como hemos indicado. Este monasterio, digamos que se funda en 1246 por el obispo Tello Tellez de Meneses y estaba administrado por el obispado de Palencia. Llega a poseer numerosos edificios, 4 claustros, amplias extensiones de terreno, y era un edificio, era un monasterio singular, digamos, de mucho peso dentro de la vida religiosa también de la época, y en varias ocasiones fue también sede de Cortes de Castilla, o en él mismo se alojaron también altos dignatarios eclesiásticos o monarcas, a su paso también por Palencia. En los siglos XVI y XVII va a sufrir 2 grandes incendios que van a destruir tanto el archivo como la biblioteca y parte de los edificios originales. Esto hace que se haya perdido numerosa documentación, que no contemos con ella. Por otra parte, hay que decir que, aunque fue reconstruido también durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas se van a acuartelar en el mismo, con lo que hubo notables deterioros en el edificio. Posteriormente, tras la desamortización de Mendizábal, pues en los años 35, 36, 37 del siglo XIX, se van a producir más estragos y la exclaustración también de los monjes, que eran franciscanos, y posteriormente se destinó el edificio a usos militares y administrativos. Tras la exclaustración de los monjes y precisamente el proceso desamortizador, se crearon estas comisiones central y provinciales de monumentos de las que os he hablado, y su labor también era recuperar todo aquello que era susceptible de ser expoliado o destruido. Entonces, de esta forma llega la pieza al Museo Arqueológico Nacional. Hay que decir que en el siglo XVI el obispado de Palencia realizaba numerosos encargos también a distintos artífices, y al calor de esta posibilidad de encontrar trabajos, pues acudieron a la zona numerosos artistas, no solamente españoles, también franceses, flamencos, que establecieron allí sus talleres para pues dar satisfacción a los encargos que realizaban. No solamente el obispado de Palencia, también fundaciones particulares de clérigos, de nobles, los gremios. Hemos dicho que proviene probablemente de un retablo, y para la realización tanto de la escultura exenta, de retablos también, o de sillerías de acoro, se precisaba de, digamos, la conjunción del trabajo de numerosos artífices que estaban integrados en los denominados gremios. Los gremios eran instituciones jerárquicas que estaban aprobadas o tenían, digamos, pues la aprobación evidentemente de la municipalidad, de cada municipalidad, y en ellos controlaban absolutamente todos los procesos de aprendizaje y formación, y posteriormente la ejecución de los trabajos. Procesos de formación con la entrada en los talleres de los niños cuando tenían a lo mejor 12, 13 años, muy pequeños, que entraban como aprendices. Tras unos años lograban el título de oficiales, y tras otros años de formación, pasando las pruebas de maestría, se convertían en maestros. Una vez que se tenía el título de maestro, se estaba habilitado para abrir un taller, contratar oficiales y admitir aprendices. De esta forma se controlaba absolutamente no solo, como he dicho, el proceso de aprendizaje,
También los encargos, la realización de las obras que se iban a adjudicar, se impedía el intrusismo profesional, había inspecciones también y tenían funciones asistenciales, por ejemplo, de ayuda a las viudas, a los huérfanos también de los artistas. Para la ejecución de un retablo se contaba, sobre todo, bueno, digamos que había dos formas en los procesos de contratación. Por una parte, la iglesia, por ejemplo, el monasterio se podía poner directamente en contacto con el artífice, los artistas con los que desearan contratar, y se estipulaba, se redactaba un contrato que se firmaba ante escribano o ante notario. Para los grandes conjuntos se pedía inicialmente la aquiescencia, digamos, la aprobación del obispo de la diócesis, y posteriormente, digamos, que la obra salía a subasta. Se licitaba, entonces se otorgaba por subasta también la concesión de, en este caso, un retablo, por ejemplo, y entonces en los pliegos de condiciones se estipulaban ya desde los materiales, los plazos de ejecución, el programa iconográfico que debía llevar el retablo, los plazos de entrega, también los colores, el empleo del oro que debía llevar en el caso concreto. Para la ejecución de estas obras se hacían llamadas, se llamaba sobre todo al gremio de carpinteros. El gremio de carpinteros integraba tanto a entalladores como ensambladores como escultores. Entalladores y ensambladores se hacían cargo de realizar lo que denominamos la traza o la arquitectura del retablo. Para los grandes conjuntos podemos tener también mención de maestros o arquitectos de trazas, pero bueno, ensambladores y entalladores realizaban toda la estructura arquitectónica y los escultores se ocupaban de la ejecución de los relieves y también de las figuras exentas o de bulto redondo. En el caso de los relieves, la diferencia con respecto a una escultura exenta o de bulto redondo que podemos circuncidar, que podemos completamente rodear, es que el relieve siempre tiene un plano de sustentación, un plano de fondo de sustentación de la obra que presenta. Se dividen en altorrelieves, son aquellos que presentan un resalte de más de media figura, más de medio bulto de la figura, en medio relieves, altorrelieves, medio relieves, que sobresalen como la mitad digamos, de las proporciones de la figura, y bajos relieves que sobresalen, digamos, en una proporción menor al medio bulto de la figura. En el proceso de contratación, bueno, vamos a hablar también de los materiales. Los materiales, uno de los materiales más utilizados, sobre todo en la zona de Castilla y León, va a ser para la realización de retablos, de esculturas exentas, de sillerías de coro, va a ser la madera. La madera que se encuentra, digamos, es un elemento natural, un material natural que encontramos en gran cantidad también en todos los bosques de Castilla y León, y se preferían el nogal, el pino, el álamo, el tejo, diversas maderas. Para la tala de la madera el proceso ya comienza con las épocas de tala de la madera, es decir, la tradición aconsejaba que la tala de los árboles se llevara a cabo en el periodo invernal, desde primeros de diciembre hasta, digamos, principios de marzo. Es el momento en que la savia fluye en menos cantidad también por el interior del árbol y entonces está menos expuesto al ataque de los xilófagos, ¿de acuerdo? Se aconsejaba también que se hiciera en buena luna, es decir, en cuarto menguante, y de hecho los actuales constructores de guitarras, los luthieres de guitarras, utilizan también maderas de este tipo, taladas en cuarto menguante, para realizar las guitarras también más caras, y podéis ver el distintivo de la lunita también en las guitarras que llevan que han sido realizadas con ese tipo de materiales. Digamos que las obras se podían realizar bien en un solo fragmento de madera, un bloque de madera, o en diversos bloques de madera, como es el caso también de la obra, que al parecer posee 6 bloques de maderas con los que se han perfectamente ajustados y encolados, con los que se ha realizado también la obra. Bueno,
Realizado también el retablo en toda su estructura y también con los relieves y las esculturas, se armaba también el retablo y las esculturas se realizaban por medio de la denominada talla, la talla, que es una técnica sustractiva en el sentido de que vas eliminando materia justamente para conseguir volúmenes también y diferentes planos de la madera. Una vez que, la madera también tenía que prepararse, por otra parte, tenían que, por ejemplo, eliminar los nudos que se perforaban y a veces también se aplicaba sobre los mismos una especie de ungüento, ¿no?, hecho con ajos triturados y cocidos para evitar también que la resina rezumara también de la madera. Bueno, montado el retablo, digamos que se montaba en la madera en su color, lo que se denomina la madera en blanco o en su color natural. Y había que esperar en ocasiones numerosos años para la contratación de la policromía y el dorado de los retablos, puesto que eran procesos de ejecución muy costosa. Cuando se iba a contratar ya definitivamente la policromía y el dorado, lo que se hacía era desmontar el retablo y se llevaba bien al taller de los maestros, o bien se quedaba en locales próximos a la iglesia o al monasterio que hubiera contratado la policromía y el dorado. Policromía y dorado estaban a cargo del gremio de pintores, el gremio de pintores que también integraba a los doradores. Para realizar la policromía y el dorado previamente había que preparar todas las superficies de la madera. Hemos dicho que a veces podían pasar muchos años y entonces encontramos que ha habido desensamblajes o ha habido grietas, hendiduras dentro de la madera. Entonces había que primero retirar todo lo que era el polvo, lo que era el serrín, también el manoseado, dar varias manos de agua de cola con acíbar para lograrlo también. Y había que preparar lo que se denominaba el aparejo, es la capa de sustentación de la policromía. El aparejo se realizaba aplicando varias manos de yeso grueso, yeso mate o yeso fino y finalmente el bol o bolo arménico. Es decir, capas de yeso dadas también a pincel que posteriormente, después de que cada una de ellas secara, se lijaba para no ocultar la forma de las esculturas. Al menos 5 capas, 4 o 5 capas, podían ser más. Y finalmente se aplicaba lo que se denominaba el embolado. El bolo arménico o bolo arménico es una especie de finísima arcilla roja procedente, de diversos yacimientos, pero las más apreciadas también en esta época eran las que provenían de Armenia y también en España de Llanes. Esta finísima capa de arcilla roja, había otras gredas que también se podían utilizar y tenían otras coloraciones, era muy apreciada para aplicar justamente los panes o las láminas, finas láminas de oro. La consecución de las láminas de oro la realizaba, la hacía el batihojas. Lo conseguía de justamente monedas, a veces monedas en las que se apreciaba que estuvieran subidas de oro, como se decía en la época también, pues doblones castellanos, a veces monedas florentinas también. Se realizaban entonces finas láminas de oro que posteriormente el dorador aplicaba sobre la capa de bol, ¿de acuerdo? Posteriormente se pasaba a repasar lo que eran las uniones de estas láminas de oro para que no hubiese justamente, para que hubiese una superficie continua, y después el oro se podía dejar sin bruñir o bien se podía bruñir a través de cepillos de cerdas, de trapos y también de la piedra de ágata, también en forma de colmillo, muchas veces se bruñía para obtener todo lo que era el fulgor del oro. Posteriormente se podía policromar también, había policromía que no necesitaba llevar oro debajo, pero para conseguir lo que se denominaba estofado, que era esa
esas telas ricas también de brocados hechos con hilos de oro, con hilos de plata, pues se procedía a policromar también sobre el oro, y una vez que la capa de pintura había secado pero estaba levemente tierna, con el grafio o garfio, un instrumento punzante, se procedía a realizar diversas labores. Podían ser punteados, cuando se levantaban puntitos, o jeteados, cuando en el centro del puntito, por ejemplo, se dejaba una mota a modo de ojo, también escamados, había filamentos también verticales, horizontales. Hay que decir que los colores se preparaban también dentro del taller, de los talleres de los maestros. Los colores eran de origen mineral, vegetal o animal. Algunos eran muy apreciados, llegaban al puerto de Sevilla en barcos que llegaban bien desde América o bien desde las Indias, y entre las curiosidades, por ejemplo, hablar de la cochinilla, ¿no? Que es un insecto. De la hembra de este insecto se obtenía un color rojo, bueno, los rojos y los púrpuras, muy apreciados no solamente para los colores de los maestros, también para el tinte de los paños. A veces empleaba la plata también en vez del oro, y la plata a veces sobredorada. ¿Con qué? Con una especie de barniz transparente amarillento que le daba esa apariencia también dorada. Eran importantísimas también las carnaciones, es decir, todas aquellas partes, rostro, manos, brazos, cuerpo, piernas, que fueran a exponerse pues desnudas, recibían los tonos que simulaban también la viveza, digamos, de la carne. Muchas veces se empleaban albayaldes y rosellones para lograr estas carnaciones, y en el siglo XVI se podían utilizar las denominadas carnaciones a pulimento, aquellas que llevaban, digamos, pues una mezcla también con una especie de barnices grasientos, con óleo, con aceite, para que el brillo, para que brillaran, para que los pigmentos brillaran, o a veces sin mezclar con estos elementos, encarnaciones mate. Eran muy importantes también en la contratación del retablo. Bueno, la escena, es la del llanto sobre Cristo muerto, no aparece directamente, digamos, mencionada como tal en los evangelios. Sí se habla de que Nicodemo, que era un hombre rico y discípulo de Jesús, pidió el cuerpo de Cristo para poder enterrarlo. Hay diversos otros textos, hay evangelios apócrifos, hay otros textos. Yo os voy a leer uno del pseudo Buenaventura, de sus meditaciones sobre la vida de Cristo, que recogen en un capítulo, en el 81, un texto idóneo para la iconografía de esta pieza. Cuando se le quitaron los clavos de los pies, José de Arimatea le descendió. Todos rodearon el cuerpo del Señor y le pusieron en tierra. Nuestra Señora cogió su cabeza contra su seno y Magdalena los pies, esos pies de los que en otras ocasiones había recibido tantas gracias. Los otros se disponen alrededor y prorrumpen en profundos gemidos. Bueno, hay fuentes de inspiración que son literarias, hay otras fuentes no escritas, como la prosquinesis bizantina, que era un gesto de postración justamente ante el yacente, en señal de profundo respeto y de adoración. Hay otras fuentes, como pueden ser las lamentaciones fúnebres que se proferían en los entierros populares. El caso es que la escena se sitúa entre el descenso del cuerpo de Cristo de la cruz y es previa a su ubicación también en el sepulcro. Entonces vemos como la Virgen María ofrece una amplísima base, todo su regazo, para sostener el cuerpo de Cristo, que es magnífico. O sea, el estudio anatómico del cuerpo de Cristo es magnífico, con ese canon alargado, delgado, tal como corresponde también al siglo XVI, y donde hay reminiscencias también del Cristo de la Piedad de Miguel Ángel, justamente en el brazo que cae también sin vida, ¿no? Veréis a su lado el discípulo amado, San Juan Evangelista, cuya cara también, cuyo rostro recuerda a otros realizados por Alonso de Berruguete, un gran escultor también del siglo XVI, por ejemplo, en su
en su San Juan Evangelista del Calvario de San Benito de Valladolid, que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Bueno, tenemos entonces a Nicodemo en la parte posterior con una profunda expresión de dolor concentrado, y a este lado tenemos a José de Arimatea, que sostendría, al igual que Nicodemo, algún instrumento quizá de la pasión, los clavos, a lo mejor un martillo, o también el bote de perfume, el pomo de perfume con el que iban a embalsamarle y que se ha perdido, como la cruz, que parece ser centraba la composición y que ahora no poseemos. A los pies de Cristo y sujetando justamente, pero con el paño, no directamente el piel, se sujeta, y esto es muy característico de muchas representaciones, no hay un contacto directo de piel a piel, se utiliza el sudario, el paño, para sostener el pie de Cristo y besar a sus pies. Recordamos el momento en que Magdalena también unge con un perfume carísimo, que creo que es Juan quien dice, San Juan, que era de nardo puro, que era una planta procedente del Himalaya, costosísima, que unge los pies de Cristo en una ocasión, y cuando los discípulos le recriminan que ese dinero se podía haber destinado para asistir a los pobres, Cristo dijo, dejadla, esta me ha ungido para mi muerte. Entonces esto evoca también el pasaje evangélico. Y luego María Cleofás. Encontramos también el característico anacronismo, es decir, es una escena del siglo I, después de Cristo, evidentemente, pero no son personajes de tipologías, digamos, de características físicas judías, ¿no? Los rasgos de María Magdalena son muy flamencos, por otra parte, ¿no? Y luego la indumentaria de los personajes, que le identifica como personajes ricos, también corresponde a esta época, al siglo XVI. Vamos a ver que han desaparecido prácticamente las carnaciones, pues hay carnaciones, restos de carnaciones en la Virgen, en María Cleofás, en María Magdalena, son unas carnaciones mucho más rosadas. Sin embargo, las de Cristo, como veis, lo que queda en su cara, bueno, los restos de sangre que están goteando también por su frente y que revelan que tuvo una corona de espinas ahí clavada, y luego las carnaciones del rostro, las del cuerpo, son mucho más macilentas, grisáceas. Entonces, esto diferencia el cuerpo con vida, el cuerpo de los vivos, del cuerpo ya exangüe, sin vida, que ha adquirido una coloración mucho más macilenta. De la policromía y el dorado nos quedan muy poquito, como veréis, quedan en las tocas justamente de la Virgen, de María Cleofás, y parece ser que se utilizó plata también en las mismas. Y luego en la túnica también que tenemos de José de Arimatea, y probablemente este dorado se realizó no con panes de oro, sino con el otro procedimiento que se utilizaba, que era utilizar el oro molido para aplicarlo sobre los colores, sobre la policromía, utilizando en muchas ocasiones también plantillas. Veis las flores de lis u otras flores con diversos pétalos de la túnica. Entonces vemos como en la obra también podemos ver que los diversos bloques de madera, bueno, se encolaban, se ajustaban, en ocasiones se colocaban también clavos para las partes más débiles. Tenemos clavos de época ahí, en este pequeño cajeado que se hizo en la madera, se insertaron clavos que luego se cubrieron antes de recibir la policromía y el dorado, y era justamente para reforzar todas esas partes. Podemos ver la acción de los xilófagos, a veces que han creado galerías, justo en el paño de pureza de Cristo, en el muslo, ¿de acuerdo? Y, bueno, se estabilizaron posteriormente. Y básicamente eso es lo que os quería contar de esta pieza.